Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar un poco de historia. Hoy tenemos un día hermoso. Espero que la estén pasando bien con respecto al clima, que estén bien de salud, que estén en sus casas. Bueno, aprovechemos para hablar un poco más sobre historia, esos hechos que han modificado la vida de las personas en el presente cuando se dio el hecho y que ha generado consecuencias que llegan hasta el siglo XXI. Hoy vamos a nombrar bastantes situaciones que son del siglo XV, el siglo II, el siglo XIII y que siguen hoy en día vigentes o son producto de ese hecho. Bien, en el siglo XIV hubo una gran crisis. Nosotros hablamos que el feudalismo era la forma de gobierno, la forma de relacionarse de la época. Había un señor que tenía casi el mismo poder que el rey, que dominaba un territorio y se encargaba de hacer casi lo que quería en ese territorio, y todos los que vivían en ese territorio le alquilaban la tierra al rey o al feudal, porque dado no era de ellos, no eran dueños de la tierra. Los campesinos, hablamos de las tres órdenes, los oratores, los velatores y los laboratores, que serán los campesinos. Bien, durante el siglo XIV en la Europa occidental se vio una gran crisis que provocó una gran baja de la producción de comida. Hubo hambrunas, hubo pestes, hubo muchas muertes y esto fue consecuencia y en consecuencia de esta situación de crisis se modifica la relación entre campesinos y feudales. Entre los siglos XI y XIII son los mejores momentos del feudalismo porque hay una época de crecimiento de la población, de la producción agrícola y también de todas las actividades urbanas. Tengan en cuenta que en general la historia del mundo demuestra que cuando la persona está bien en lo económico, en lo social, tiende a tener familia, a tener más hijos, porque considera que puede mantenerlos. Entonces, en los buenos momentos siempre hay un aumento de la población. Bueno, entre los siglos XI y XIII el feudalismo demuestra su momento de auge, su mejor momento, donde hay, por ejemplo, un crecimiento de la población, hay una mejora en la producción agrícola y en todas las actividades que tenían que ver con las ciudades. Los señores sabemos que mantenían su poderío por las rentas, por los alquileres que le cobraron a los campesinos, y de esa manera tenían recursos para mantener a sus castillos, y también a su pequeño ejército, a su caballería. Ahora bien, la expansión del siglo XI al siglo XIII, es decir, para acrecentar sus riquezas, los señores feudales empezaron a exigir cada vez más a los campesinos, porque se dieron cuenta que de esa manera su poder aumentaba. ¿Cómo los presionaban? Pidiéndoles que produzcan más comida. En un principio se pudo incrementar la producción agrícola porque empezaron a aparecer avances tecnológicos de la época, ¿no? Tecnológicos de la época como el arado de punta de acero. En un principio se usaba un tronco que empujaba la tierra y la abría como se ve en mis manos, así como si fuera un surco, y el tronco era el que abría ese surco. Después se agregó a ese tronco, a esa estructura que trataba de roturar, significa abrir la tierra, una punta de acero. Y ya esa punta de acero no la frenaba nadie. Ninguna tierra se resistía a una punta de acero roturándola. Significa que es una herramienta que podía hacer que cualquier tipo de tierra, por más que digan esa tierra no la va a cultivar nadie, ahí no sale nada, se podía roturar y se podía trabajar. Como también así la utilización de animales de tiro. Ya no estaba el hombre empujando un tronco, sino ya había un animal mucho más fuerte que el hombre. De esa manera era mucho más fácil roturar, es decir, abrir surcos en la tierra. También se implementó la idea de la rotación de cultivos, que primero la tierra se utilice para cultivar algo que sale de abajo de la tierra, como si fuera la papa, como es la papa es un tubérculo, es decir, no solo comemos lo que está abajo de la tierra, las raíces que salen no las comemos. Al revés,
después, en la siguiente temporada, se daba vuelta a la tierra y se utilizaba la parte de arriba. ¿Por qué? Por ejemplo, la lechuga que sale abajo de la tierra, nosotros nos comemos nos comemos las hojas, pero la raíz que está abajo no la comemos. La siguiente vez cultivamos zanahorias, donde nosotros comemos la parte de abajo y no la parte de arriba. No sé si se están entendiendo mis señas, pero la cuestión que la rotación de los cultivos para cultivar algo que de repente comes de abajo o algo que comes de arriba ayudó mucho al cuidado de la tierra. Porque la tierra no es cuestión de roturarla y solamente generar una cosecha, sino que a la tierra había que cuidarla. Y eso es algo que se fueron dando cuenta en ese momento y hoy también se sabe. Con el tiempo se le exigió cada vez más a los campesinos y las tierras no daban abasto. Las tierras estaban ocupadas, el descanso que tenía que tener entre cosecha y cosecha no se le daba, entonces empezaron a roturar nuevas tierras. Los campesinos agarraban un lugar que estaba lleno de árboles, lo talaban. Si tenía un pantano había que secarlo, tirarle más tierra para secarlo. Así de esa manera sacaban malezas, pastos, praderas, desecaban pantanos, como decía. Todo para generar un espacio más grande para poder cosechar. Ahora bien, este aumento de la agricultura hizo aumentar la cantidad disponible de comida. Y obviamente esto, como decía hoy, permitió el aumento de la población. Entonces, las tierras sin cultivar se convertían en un lugar donde de repente aparecían campesinos y decían, yo quiero esta tierra, yo la voy a cultivar, déjenmela a mí. Mucha gente dispuesta a trabajar. Y eso también tenía que ver con el aumento de la población. Si había población, tenía que haber terreno para cultivar, porque era lo que hacía la sociedad en ese momento. El campesino no hacía otra cosa más que cultivar, no tenía otra posibilidad. No podía haber una familia que no tenga su terreno, su territorio para poder generar agricultura. Entonces, como decía, esto hizo crecer la cantidad de personas que, por ejemplo, dado que empezó a incrementarse la comida, los campesinos empezaron a tener un excedente de comida. Y ese excedente de comida lo empezaron a vender en las ciudades. Ciudades que no eran agrícolas. Ciudades que vivían del comercio. Era una zona urbana, como hoy nosotros conocemos el centro de Berazategui, que sabemos que hay negocio, que hay comercio, que hay de todo. Esas zonas urbanas estaban dispuestas a empezar a comprarle mercadería agrícola a los campesinos. Y de esa manera el campesino empezó a tener dinero. Y con ese dinero empezó a pagar sus obligaciones. Antes posiblemente lo pagaba con una bolsa de papa, ahora lo podía pagar con dinero. Entonces, ese crecimiento agrícola se da entre el siglo XI y el siglo XIII. Y de esa manera se da una expansión extensiva, es decir, en el territorio, cada vez el territorio era más grande, basado principalmente en el aumento del cultivo, pero no tanto en la mejora del rendimiento de la tierra. Las técnicas agrícolas de la época eran muy rudimentarias y dependían mucho del clima. Imagínense que si llovía mucho, si llovía les venía bien porque era para humedecer la tierra, todo, para juntar agua, pero si llovía mucho también arruinaba la cosecha, así como una sequía muy prolongada en el tiempo generaba resultados terribles en las cosechas. ¿Por qué? Porque, bueno, no había la tecnología que hay hoy, por ejemplo, para ponerle un techo a la cosecha, o lo que se llaman silobolsas, que son bolsas donde se cultiva adentro, ¿no? No sé tanto del tema. Entonces, el proceso de expansión del feudalismo se frena en el siglo XIII, cuando las tierras para roturar se van acabando y las últimas poco fértiles dejaron de funcionar. Entonces las tierras fueron abandonadas. Ya no había personas disputando, peleándose por cultivar alguna tierra. Inclusive las mejores tierras dejaron de ser productivas por el hecho de que no había descanso entre cosecha y cosecha. Entonces, de esta manera, las rentas, lo que cobraba el señor feudal, empezó a bajar. Si el campesino no producía, no le podía pagar de ninguna manera. Si producía mucho, hasta le podía pagar con dinero. Pero si producía poco, por lo menos le podía pagar con bolsas de papa, por ejemplo. Pero si no producía, la tierra se abandonaba. El campesino se iba a otro lado a ver si podía conseguir una tierra fértil. Entonces, el poder de los señores feudales empieza a bajar.
No se olviden que con esas rentas ellos mantenían su castillo, la caballería, a los caballos y toda su forma de vida. Entonces, ante la caída de los ingresos del señor feudal, el señor feudal lo primero que hace es empezar a presionar más a los campesinos. Los campesinos estaban agotadísimos, como también estaban agotadas las tierras que estaban cultivando. Entonces las cosechas eran muy pobres y no conseguían alimentos, haciendo el mismo esfuerzo que antes, conseguían muy poco alimento. De esa manera es que se genera lo que hablé al principio, esa crisis del siglo XIV, en donde empieza a haber hambrunas, pestes, una baja en la población porque se muere mucha gente. No se olviden que en ese momento la única forma de sobrevivir era comer. No había obra social, no había médicos. Lo único que te mantenía vivo era una buena comida. Y en esa época no tenían comida chatarra. La comida que comían era comida sana, que producía un buen estado de vida. Bueno, gente, espero que se encuentren bien. Nos vamos a ver seguro el jueves que viene. Nos quedan 2 semanitas todavía para mantener este aislamiento de clases. Así que bueno, les mando un abrazo y ante cualquier duda me escriben. Chau.